Claro, lo que podríamos creer entonces es que, según lo que me cuentas, podría venir después de estos días una oposición más fuerte, contradiciendo un poco la declaración de Recalde que decía de la tibieza. ¿Crees tú que ahora va a venir? Porque te entiendo que ahora comparan mucho el antes y el después, y es verdad que ya después de 100 días la gente empieza como a aterrizar y decir, ok, listo, chévere, bonito, están chéveres las gafas, muy linda la vicepresidenta, la primera dama, pero ya queremos resultados. ¿Crees que ahora la oposición por parte, y hablo de por la RC, va a ser más concreta? ¿Y qué pasa con la consulta? Porque te escucho hablarse de la pregunta sobre el trabajo por horas, pero no de las demás. Y te consulto esto porque la CONAIE, por ejemplo, ha declarado que ellos van por el no completo. ¿Cuál crees tú que debe ser la postura de la RC? ¿Ir a la oposición completa o va a mantener ahí como ¿sabes qué? Solamente por una pregunta nomás el no. A ver, mira, Nelson, nosotros, te digo, tenemos siempre una actitud coherente. Nosotros mantenemos una línea de conducta y lo que ha quedado claro es que jamás nos oponemos de manera torpe, necia o ciega porque ganó la presidencia, nosotros tenemos que hacerle la vida imposible. No, Ok. lo que hemos hecho en estos primeros meses es precisamente poner por delante el país y aportar para que las leyes que se tramitan en la Asamblea puedan ser leyes mejoradas. Fue gracias a la Asamblea y a la acción del movimiento de la Revolución Ciudadana, a los planteamientos de la legisladora Viviana Veloz, por ejemplo, que es la vicepresidenta de la Asamblea y jefe de bloque de la Revolución Ciudadana, que se logró que en la ley que establece la remisión no se beneficien los familiares directos, Claro, claro. ni del presidente ni de ninguno de los otros representantes del legislativo, por ejemplo. Eso es positivo. De igual forma, fue gracias a la propuesta, en este caso de la propia Viviana Veloz, que se logró que exista una contribución extraordinaria para la banca, que se establezca el impuesto a la salida de divisas, para eso sí, a quienes sacan el dinero de la economía, poder establecerles un impuesto, volver al 5%, que era lo razonable. De igual manera, se apoyó lo de la contribución para los grandes patrimonios. Es decir, la Asamblea contribuyó en establecerle fuentes alternativas. Y el presidente, más allá de que la Asamblea cumplió en darle fuentes alternativas, subió el IVA. ¿Por qué? Porque básicamente esto es una imposición del Fondo Monetario Internacional. Claro, lo Esa es la hizo. realidad. Sí, Claro. ese es así, es clarísimo. La responsabilidad del IVA es exclusiva del presidente Daniel Noboa, exclusiva del presidente Daniel Noboa. Después, otros bloques legislativos, hay que decirlo, el propio Partido Social Cristiano, la bancada de Construye, todos estos bloques contribuyeron para que no haya los votos en ratificarse en el texto de la Asamblea. Los 51 votos de la Revolución Ciudadana estuvieron firmes para ratificarse en el texto de la Asamblea y no permitir el incremento del IVA. Así que Claro. cuando el Partido Social Cristiano y otros sectores nos dicen no más impuestos, hay que decirles no. Pudieron haber puesto sus votos para ratificarse en el texto de la Asamblea. En el texto de la Asamblea no estaba lo del incremento del IVA. ¿Sí? Sin embargo, le permitieron y de forma exclusiva, el presidente Daniel Noboa tomó la decisión. Además, yo digo, no hablándole con sinceridad, que vengo insistiendo, es una de las principales falencias del gobierno. No le está hablando con claridad, porque a la gente le dijo que subía al 13 y que después tenía como elemento de manejo de política económica subir al 14 o al 15% el IVA. No, De una como forma. era imposición del Fondo Monetario Internacional, a la vena, 15% del IVA que los ecuatorianos van a pagar, vamos a empezar a pagar a partir del 1 de abril. Entonces, estas cosas, tenía propuestas alternativas que se hicieron precisamente desde la Asamblea. Ahora mismo, en esta ley de turismo, ¿cuántas cosas se han aportado desde la Revolución Ciudadana? Obviamente, cuando se meten cosas a última hora, como por ejemplo una nueva remisión y dejarle la posibilidad que solo el presidente decida cuándo y cómo conceder esa remisión. Esto sí es increíble. Fíjate lo que ponen en una transitoria a la ley de turismo. ¿Qué tiene que Que ver? no tiene nada que ver, claro. No, ¿qué tiene que ver con el impulso al turismo? El dejarle la posibilidad para que aquellos que no cumplan con las propias normas que ahora se establecieron para combatir la guerra interna, supuestamente, y no pagan, sí, por lo tanto van a ser objeto
de multas, de sanciones. No, el presidente puede volver a perdonarles las veces que quiera y así pasar por la Asamblea. Obviamente, cuando se presentan cosas como estas, que uno dice, como vulgarmente señala a la gente, nos están queriendo meter gato por liebre, entonces ahí decimos no, ahí ya no cuentan con nosotros, no cuentan con nuestros votos. Y siempre hemos sido claros en señalar que apoyamos estas leyes en tanto y en cuanto pueden significar el beneficio general. Pero cuando se busca beneficiar a unos pocos, a una élite, a unos privilegiados de siempre, no cuentan con los votos de la Revolución Ciudadana. Esa va a ser nuestra acción siempre, Nelson, una acción coherente, una acción responsable con el país, no llena de odio, no buscando venganza, sino básicamente el beneficio del país. Pero jamás contarán con nuestros votos si se trata de generarle facultades extraordinarias al presidente para que con esa medida el presidente pueda, a su criterio, beneficiar a quienes crea que debe hacerlos a través de la remisión de intereses. Esto sí es, como dice la gente, bonita la cosa, ¿sí? Mientras a todo el mundo se le está cargando con un impuesto indirecto que va a afectar sobre todo a los más pobres y a los sectores medios, mientras se le carga con un impuesto del IVA, un impuesto indirecto como el IVA del 3%, sin embargo, se le deja la potestad al presidente para que a manos llenas pueda establecer remisiones para determinados grupos de poder. Eso no es Claro. ético y tampoco es serio en materia política.